Bien, mis queridos amados hermanos, en este día de septiembre 2025, que es el mes de la Biblia, quiero hablarle en esta mañana con el mensaje de el propósito del libro. Y ese nombre del propósito del libro es incluso un título que tienen las sociedades bíblicas, el cual lo pusieron en el capítulo 20 del libro de Juan, en su verso 30 hasta el 31. Escuche cómo dice de la siguiente manera. Asimismo dice, el propósito del libro. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, amén, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Ese es el propósito del libro. El propósito del libro, pero aquí pudiéramos decir que es el libro de Juan, el cual se está escribiendo. Pero hermanos, no solamente es el libro de Juan, sino toda la escritura, mis amados hermanos, fue escrita, valga la redundancia, anunciando el mensaje de salvación para los hombres. Completamente el mensaje de salvación. Desde el Antiguo Testamento ya se venía anunciando de que Dios tenía un plan de redención para nosotros, para el hombre, lo cual Él lo había determinado, hermanos, increíblemente, quizá para muchas mentes finitas como la de nosotros, los seres humanos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación completa, incluso del universo. Ya Dios sabía todo esto, lo que iba a suceder. Y hago un paréntesis aquí, mis amados hermanos, en cuanto a eso, porque quizás te pueda decir, pero eso quizás sea predeterminación. Entonces, no, mis amados hermanos. Dios puso en cada una de sus criaturas porque somos creación, tanto los ángeles en el ámbito espiritual como nosotros en el ámbito material. Lo creó ¿con qué? Con la facilidad de poder decidir. Cada cual puede decidir cuál es su destino. Lo que hace. No tiene un solo camino trazado por donde andar, sino que puede decidir cuál es el camino que quiere tomar. Ese poder de decisión lo tenemos usted y yo, y lo tienen los ángeles también. En su momento, cuando Dios creó los cielos y crea los ángeles, con esa facultad, Dios sabía de que en algún momento sus criaturas, algunas de ellas, iban a decidir tomar el camino apartado de Dios. Sin embargo, la justificación de esa creación, no solo de los ángeles en el sentido espiritual, y de nosotros también, porque pasó lo mismo, es de que si por lo menos una persona, y esto lo he dicho antes, si por lo menos una de la criatura, tanto en el cielo como en la tierra, nosotros los seres humanos, decidiéramos seguir a Dios, ya estaba justificada la creación. Si nadie en el sentido general, ni los ángeles, ni el ser humano, nadie hubiera decidido seguir a Dios, entonces no hay justificación para crearlo. Dice, ¿para qué lo creas si todos se van a perder? Y ese es el concepto del amor, el poder decidir. Ese poder de decisión, hermano, es lo que es un sinónimo de amor. Nadie
que ama a una persona lo ama por obligación. De hecho, nosotros los seres humanos invertimos mucho tiempo en escoger la persona que va a estar al lado nuestro para toda la vida. Nosotros nos preocupamos por saber si esa persona en verdad nos ama. No queremos al lado una persona que no nos ama. No queremos una persona al lado que no quiere estar con nosotros. Que quiere estar con nosotros simplemente por puro interés. Nadie quiere eso. Todo el mundo quiere a alguien que esté al lado suyo, que uno sienta que realmente lo ama. Que realmente uno es importante para esa persona. No por lo que tiene, solo por lo que uno vale, por lo que uno es. Y por eso también le decimos a los jóvenes, ¿ok? Bueno, hay pocos aquí, pero sí lo hay. Cuando usted esté buscando realmente su pareja, no mire las cosas materiales, no mire el físico. Son cosas pasajeras, todo eso pasa. La belleza un día va a pasar. Este paréntesis es largo, pero un poquito importante. Todo eso va a pasar. Y lo que va a permanecer, mis amados hermanos, es la esencia de lo que tú eres en tu interior. Y ese amor es lo que va a hacer de que tú puedas tener una relación que es duradera hasta el fin. Que es todo lo que queremos. No queremos llegar a nuestros días, hasta nuestro último día, no queremos estar solos. Claro, obviamente que en algún momento uno o los dos tendrá que partir. A veces sucede que parten juntos, pero no es siempre el caso. Pero no a eso que me refiero, sino a llegar hasta nuestros últimos días con una persona de nuestro lado que nos ama. Así como lo vemos nosotros, mis amados hermanos, nosotros fuimos hechos a la misma imagen de Dios. Ese sentir de ese amor y ese mismo sentir que tenemos, Dios lo puso en nosotros porque esa es parte de su característica en ese amor. Y por eso solo los que quieren estar realmente con Dios son los que van a alcanzar la providencia de la vida eterna y van a estar escritos en el libro de la vida. Porque esos son los que van a aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Que cerrando el paréntesis, volviendo a lo que es la Escritura, Él nos enseña que desde el principio, cuando el hombre cayó, pues ya Dios tenía todo eso determinado para salvación del hombre. Ya Dios tenía la providencia, que nada más y nada menos iba a ser Él mismo, que iba a ser encarnado, llamado el Hijo de Dios, Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Juan, que estas cosas que fueron escritas en este libro, en la palabra del Señor, en la Biblia, de los hechos que hizo Jesús, era para que conociéramos de que Él era el Salvador. Él era el Salvador que había de venir. Cuando Él hace esa referencia, que creáis que Jesús es el Cristo, es porque es nuestro Salvador. Fíjese que hablando de esas señales, el mismo Juan, sabiendo estas cosas que tenía que hacer el Mesías prometido, en un momento cuando Juan está en la cárcel, mire lo que él se escribió aquí en Mateo 11, verso 2. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, ¿cuál es la respuesta? Para mostrarle de que Él era el que había de venir. Él está contestando esa pregunta, que Él contesta. Y Él le dice, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados
y a los pobres es anunciado el evangelio. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver los pobres ahí? Hermano, los pobres son los que menos tienen esperanza en este mundo. La gente que entiende de que son los más desdichados para este mundo. Porque no tienen muchas bienaventuranzas. Y algunos piensan que aún con su riqueza pueden alcanzar todas las cosas, cual es imposible. Pero a esos desdichados que han sido excluidos de la sociedad, aún se le está diciendo, eso tienen esperanza. Jesús vino a traer un mensaje de esperanza y salvación para todo el mundo, para toda la humanidad. No tiene que ver con el estatus social. Su ser humano y tiene la oportunidad para salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Pues esto fue lo que él le dijo. Y el Señor está haciendo referencia a eso porque es algo que estaba escrito en el profeta Isaías, en el capítulo 35. Mira lo que dice en el verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Oiga usted. Y en el verso 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Todo eso le debía acontecer, hacer el Mesías. E hizo más, porque aún ahí no está escrito en Isaías algo que Jesús le dijo a Juan. Le dijo, y los muertos son resucitados. Hermano, Jesús resucita a los muertos. Quizá usted ahora pueda decir alguna de estas cosas. Bueno, alguna de estas cosas pudiera ser que los médicos, puede ser que hagan alguna de ellas. Con la tecnología ahora puede ser que estén tratando de hacer ciertas cosas. Resucitar a los muertos no lo hacen. Y eso lo hacía Jesús. Y eran características de que conociéramos de que Él es el que había de venir. Todo eso que se escribió, mis amados hermanos, que Dios puso de antes, Antiguo Testamento, en la ley, haciendo referencia a los rituales, los sacrificios que se hacían. Dios estaba mostrando con eso lo que había de suceder con el Mesías cuando viniera. Todo eso era una preparación, ensayo, para que la humanidad entendiera qué era lo que iba a suceder con el Mesías cuando viniera. Jesús es el Cordero Pascual. Así como se sacrificaba ese Cordero, sin mancha, sin tacha, ese sacrificio era para el perdón de los pecados. Jesús es el chivo expiatorio también. Y quizá alguna persona pregunte, pero ese término como que no le aplica, como que es muy raro. Chivo expiatorio significa específicamente un macho cabrío que sirve ¿para qué? En lugar de, que expiación. Expiación significa tomar el lugar de, echarle la culpa a alguien. O sea, aquí tenemos una situación y se busca a quién echarle la culpa, en expiación. La culpa de nuestro pecado recae en Cristo Jesús. En ese tiempo se tomaba ese chivo expiatorio, se degollaba, se entraba en la sangre al lugar santísimo y ahí recibía el perdón de los pecados. Todo el pueblo. Y es lo que sucede con Cristo Jesús. Y quiero decirle que eso estaba profetizado desde hace muchísimos años. Y quiero decirle algo porque yo consideraba, en estos días, consideraba la naturaleza. Para que ustedes vean,
cómo Dios en toda la creación, todo lo que hizo, nos va mostrando a nosotros mensajes de lo que iba a ser incluso para nuestra salvación. En estos días yo vi una paloma muerta. Cuando la veo, no la veo que haya tenido no le veo sangre alrededor. Y yo consideraba y decía, wow, ¿de qué habrá muerto esa paloma? Estaba allí, no había sangre. Y me hizo pensar, dice, wow, pero fíjate una cosa, si esta paloma, algún ser humano viene y la cocina y se la come, probablemente, y usted mismo lo esté pensando allí, ¿qué vaya a pasar con esa persona? Muy probablemente se enferme. No sabemos la causa por la cual murió. Esa causa puede haber sido de alguna enfermedad. Por lo regular, algo le pasa de alguna enfermedad y muere. Y si no la comemos así, nos vamos a enfermar. Quiere decir que eso así no produce vida. No nos da vida. Porque nos enfermamos y nos morimos también. Cuando se sacrificaba, y cuando comemos un animal que esté sano. Sano completamente. Derramamos su sangre y entonces podemos comer su carne. Es una carne sana que sí nos da vida. Y en eso mismo nos está enseñando el Señor, en eso mismo que hacemos nosotros cada día, de que real efectivamente el hombre, para redimir al hombre, iba a tener que ser que sacrificado y derramar su sangre. Y ese sacrificio era el que no iba a dar vida. Pero si ustedes vieron un momento anterior, la misma escritura nosotros nos enseñó en Isaías pues sí, que dice que Dios mismo iba a venir y era el que nos iba a salvar. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Usted sabe que si nosotros escudriñamos las escrituras, así como nos lo dice la Biblia, y nos insta la palabra del Señor, como dice en Juan 5:39, que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que la misma escritura, en el Antiguo Testamento, todo eso que se había escrito, dan testimonio de que Jesús es el Mesías. Yo quiero que usted vea lo siguiente. Me llama la atención, y esto creo que lo he compartido anteriormente, sobre el tema de la genealogía que hay en las escrituras, que demuestran cómo vino Jesús desde Adán hasta Jesús. Toda esa genealogía. Fíjense que han pasado muchas cosas en las escrituras, en el mundo entero, pero la Biblia se centra, el mensaje de la Biblia, hablando sobre la redención del hombre, habla de esa genealogía, y las historias están en la genealogía de todos esos hombres hasta llegar a Jesús. Si se pone a escribir todo lo que ha pasado en la historia de todos los hombres, no acabaría nunca. La importancia de la Biblia y en la línea de la Biblia es mostrarnos a nosotros todo ese entramado de todo eso que fue sucediendo y toda esa genealogía para llegar al Mesías. En Mateo 1, nosotros vemos la genealogía, pero esa genealogía va solamente desde Abraham hasta Jesús. En la de Marcos, sí la vemos completa, pero la vemos en retroceso. Va desde Jesús hacia atrás hasta llegar a Adán. Y si vemos en Lucas 3, en el verso 36, y vengo de atrás para adelante, aquí me dice que Jesús viene de Adán, Set, Enoc, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec
y Noé, que fueron esas generaciones antes del diluvio, esa primera generación que hubo ahí, hasta cuando vino la salvación con Noé. Y muchos estudiosos teólogos han encontrado lo siguiente, que por eso le traigo esto, por lo que dicen las escrituras, que dice escudriñar las escrituras. Y ellos han encontrado el evangelio completo en los nombres de esa genealogía, desde el primer hombre de Adán hasta Noé. Yo creo que ya el control master me ponga ya en la pantalla para que ustedes vean ese evangelio de los nombres de Adán hasta Noé. Miren cómo mencioné los nombres de Adán: Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Sus significados en hebreo son los siguientes. Adán en hebreo significa hombre. Set significa designado o nombrado. Enos, mortal. Cainán, lamento o pena. Mahalaleel, alabanza de Dios o bendito de Dios. Jared, descenderá. Enoc y Jared descenderá. ¿Sabe que descenderá? ¿Sabe que en esos días que dice la Biblia, enseña la Escritura, se le llamó a Jared y se le puso ese nombre, descenderá, porque en esos días fue que descendieron los hijos de Dios, los ángeles caídos, y tomaron mujeres por sí y vinieron los gigantes. Y se le puso ese nombre, Jared, y significa descenderá. O sea, todo tiene un significado y el por qué. Los nombres siempre tienen un significado. Enoc, enseñando, iniciado, fue el séptimo, y ese fue el que no vio muerte y subió al cielo sin ver muerte. Matusalén, que fue el hombre que más vivió sobre la faz de la tierra, 969 años. ¿Qué más vivió? El hombre que más ha vivido. Y dice, ¿qué significa? Su muerte traerá. Lamec significa al angustiado, lo desesperado. Y Noé, descanso y consuelo. Y precisamente fue él que construyó el arca para salvación y que siguiera entonces la descendencia de los hombres a través de él. Cuando usted lee esa genealogía completa, mire lo que dice. Ahí está el evangelio escondido. Ahí dice, el hombre le ha sido designado un mortal lamento porque vio la muerte y entró la muerte. Pero el Dios bendito descenderá enseñando y su muerte traerá al angustiado el descanso. Él está enseñando, diciendo la palabra del Señor, de que Dios mismo, que el hombre haya pecado y haya venido la muerte a través del pecado, que Dios mismo vendrá, lo salvará, le dará descanso y vida eterna, que es la que tenemos. ¿A través de quién? Dios mismo, que vino y tomó cuerpo de hombre y se entregó su muerte por nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Él le dijo algo más, que sabe que en Matusalén, cuando él murió, luego que él murió, fue cuando vino el diluvio. Estuvo esperando, y de hecho, dice, su muerte traerá. En ese caso, lo que vino fue que trajo el diluvio. Luego de que murió Matusalén, en ese momento, en ese año, entonces fue que llegó el diluvio. Pero tuvieron descanso y la salvación en el arca. Nosotros, gracias a Dios, estamos y entramos en esa arca que se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, eso es con respecto al Mesías. Nosotros asustamos a Jesucristo. Él es aquel que había de venir para la salvación de toda la humanidad. Recibimos al Señor. ¿Qué hacemos ahora? Y aquí es donde yo quiero terminar esta parte con un refrigerio, porque le estoy hablando parte de lo que es la Biblia. Pero si escudriñamos, hermano, vamos a encontrar muchas cosas como esta en las Escrituras. La palabra del Señor es un tesoro y dice escudriñar. No solamente dice léalo, sino escudriñalo. Si le escudriña, vas a encontrar un tesoro en ella. Como estas cosas. Pero ahora venimos al Señor. Estamos en Cristo. Y yo quiso traerle como final a este mensaje lo siguiente. Para que nuestro corazón no se turbe.
sabemos de que el Señor pronto ha de venir. Y quizá muchos de nosotros, quizá no estuvimos pensando, wow, y si no estoy haciendo la cosa bien. Si yo bien suena la trompeta, si yo parto de esta tierra, no estoy haciendo la cosa bien y mi alma se pierde, hermano, le traigo un refrigerio para que no se turbe esta mañana. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Voy a leerle en Hechos 15. Escuche, Hechos 15. Porque esto fue escrito para nosotros, para los que creen en el Señor Jesucristo como su suficiente y único Salvador. Amén. Que es lo que habla con Biblia completa. Sobre Jesús, que era el que había de venir para salvar. Dice Hechos 15, 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído el mensaje de salvación, habían creído en Jesús. Esa secta de los fariseos, algunos de ellos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estaban diciendo, no era suficiente con que Jesús, porque creyeran en Jesús, sino que había que hacer algunas cosas más, como la que se venía guardando de la ley. Decían ellos que como circuncidarlo y otras cosas más, porque le dicen no solo circuncidarlo, sino que guarden la ley. Y yo quiero leer entonces, seguir leyendo en el verso 6, porque de esto hubo una reunión completa y hubo un concilio. Porque esto era una situación delicada, estamos hablando de la salvación. Dice en el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. A los gentiles también le dio el Espíritu Santo, igual como los judíos que habían creído. Verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Él está diciendo, nadie ha podido cumplir la ley. Nadie la ha podido cumplir. ¿Por qué le ponen ese yugo sobre la gente? El único que la cumplió completamente fue Jesucristo. Y era realmente para demostrarnos a nosotros que nosotros con nuestra propia fuerza, con las cosas que hagamos, no vamos a poder alcanzar la salvación. Todo lo que nosotros hagamos es como un trapo de inmundicia, dice la Biblia, delante de Dios. Hermano, vale menos que nada. No es suficiente para pagar lo que se era necesario, porque el hombre siendo perfecto pecó. Pues para poder alcanzar la salvación tenía que vivir sin pecado, y eso es imposible. Por eso Cristo muere sin pecado para justificarnos a nosotros. Y sigue diciendo, vuelvo y repito, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, solo por la gracia de Jesús. Y ahí es donde mucha gente tropieza, porque esa, la gracia, significa algo gratuito. Algo de lo cual nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Porque Él ya pagó el precio. Fue Él que lo pagó. Y a nosotros solamente nos cuesta ¿qué? Creer. Y al creer recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios para salvación, para aquel gran día. Porque nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios subirá al cielo.
hemos sido sellados con el Espíritu Santo desde el día que creímos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Escuchen ahora, qué fue lo que se determinó, lo que se le envió a todas las iglesias. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasarla bien. Solo eso. Solo eso. Le hizo, cree en el Señor Jesús y guárdate de estas 4 cosas. Punto. No hay nada más. No hay que llevar esa carga de la circuncisión, de esa carga de la ley que nadie podía llevar. Y era para demostrar lo que nadie por su propia fuerza, por nada quisiera, iba a poder alcanzar la salvación. No se puede. Por más que se esforzara, nadie lo iba a poder hacer, solo Cristo Jesús. Y los discípulos le están diciendo eso. Y lo hicieron saber, le dijeron, es por la gracia solamente. Así es que solamente guárdate de que estas cosas, de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. No hay que buscar más cosas. Entonces, hermano, no se turbe. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios desde el momento que creyó. Amén. Hemos sido, pues yo me incluyo también, aleluya, sellado para aquel gran día, porque los muertos en Cristo van a resucitar. Así que no se turbe en vuestro corazón ni tenga miedo, como dijo el Señor. Creer en Dios, creer también en mí, como Él dijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera sido así, yo lo hubiera dicho, dijo el Señor. Voy ahora pues a preparar morada para vosotros, para nosotros, para que donde yo estoy, dijo el Señor, ustedes también estén. Ese día maravilloso, hermano, donde mire, Dios, Jesús, nos va a abrazar, nos va a tomar en sus manos, nos va a consolar y sabremos que nunca más nadie nos va a apartar de Dios. Ese día es maravilloso, hermano, porque mire, mientras nosotros estamos aquí en esta carne, nosotros sufrimos aflicciones por el pecado, que nos apartan, nos aleja de Dios. Pero ese día bendito, cuando eso suceda, mis amados hermanos, que pase la primera resurrección, que seamos levantados y los que estemos vivos seamos transformados en ese momento, eso nos va a llenar completamente de gozo, saber que nada ni nadie jamás nos podrá separar del Señor. Día maravilloso. Así que consolémonos, hermanos, con esta palabra, que es el propósito de la Escritura, es el propósito de la palabra del Señor, la Biblia, de que conozcamos de que aunque vino el pecado al hombre, Dios hizo posible la salvación por medio de Cristo Jesús, y que solamente ahora a nosotros nos toca creer para obtener la salvación en la vida eterna. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.